estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así nos enseñaste a orar. Primero que pudiéramos reconocer que tú eres nuestro Padre, y nosotros no nos acercamos a nuestros padres con desconfianza, nos acercamos con alegría, nos acercamos con gozo en nuestro corazón, porque tú eres un papá amoroso, eres un papá bondadoso. Dice tu palabra que Padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide pescado, le dará una serpiente. Y dices que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú, que eres un Padre supremamente amoroso? Muchas gracias, papá, porque en tu palabra quedó registrado que tu amor por nosotros es eterno. Tú no nos amas el domingo solamente. Tú no nos amas en fechas especiales, ni porque nos portamos bien, porque a veces cometemos errores y nos equivocamos. Pero eso no hace que tu amor cambie, porque tú eres fiel, porque esa es tu naturaleza. Y es tu amor el que nos tiene aquí, buscándote cada mañana. Aquí no estamos simplemente porque tú nos regales una bendición, no. Aquí no estamos porque estamos llenos de temor, porque algo nos puede pasar, o tú nos puedes castigar. Aquí estamos porque te amamos. Te amamos con todo el corazón. Y cada mañana nos reunimos aquí para buscar el consejo tuyo, para seguir creciendo en ese amor, para conocerte cada día más. Gracias, mi amado, porque hemos descubierto que cada vez que venimos a tu presencia, toda la angustia se va, todo el temor, toda la preocupación. En tu presencia hay plenitud de paz. Por eso decía el salmista, más vale un día en tu presencia que 1000 días fuera de ella. En tu presencia es donde queremos estar. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, en tu abrigo queremos habitar. Siempre. Queremos que nunca te vayas de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a andar en rectitud todos los días de nuestra vida, para que las malas acciones que podamos llegar a cometer no nos alejen de ti. Te amamos, amado, y anhelamos que tu reino se establezca, que tu gobierno se establezca en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Que nosotros no hagamos nuestra voluntad, que nosotros en este día no hagamos lo que queremos, sino lo que tú quieres. Por eso nos colocamos en tus manos, amado. Sabemos que si nos das la oportunidad de estar con vida hoy es porque confías en nosotros. Y si tú crees en nosotros y confías en nosotros, te pedimos que nos dé la fe suficiente, amado, para poder nosotros también confiar en nosotros mismos y dejar la duda, dejar el temor, dejar la incredulidad y poder confiar en que tú eres un Padre bueno, que quieres lo mejor para nosotros, que nos defiendes, que nos ayudas, que nos sostienes de tu mano santa y poderosa. Te amo con todo mi corazón, Señor. Gracias por este tiempo de verdades eternas que tú preparaste, en donde nos reunimos los hermanos juntos en armonía. Dice tu palabra que allí envías bendición, donde habitan los hermanos juntos en armonía. Bendición y vida eterna. Hoy estamos reunidos los hermanos de verdades eternas juntos en armonía. Y pido que lo que has prometido en tu palabra pueda venir sobre nosotros. Bendición y vida eterna. Te alabamos y te bendecimos, en tus manos colocamos la semana que comienza. Y te damos muchas gracias por cada persona que se reúne cada mañana, que tú con lazos de amor traes para hablar al corazón de cada uno de nosotros. Que la bendición tuya, Padre amado, nunca falte en sus vidas. Que tú les guardes en su entrar, en su salir. Que pongas tu mano preciosa y poderosa sobre ellos. Que sanes, amado, a los enfermos, que restaures las familias, que fortalezcas al débil y que traigas confianza y fe de nuevo a nuestros corazones para seguir creyendo
que lo mejor está por venir, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera y que todo esto que estamos viviendo en el mundo entero va a pasar. Te alabamos y te bendecimos. Santifica este mensaje para que pueda ser revelado a nuestros corazones, que nuestros corazones puedan ser preparados para que tu palabra, como esa buena semilla, pueda dar fruto abundante al 100 por 1. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Qué bueno es nuestro Dios y qué precioso es poder tener esta oportunidad cada mañana de buscarle, aunque sea festivo, porque a veces decimos, no, es festivo y es tiempo de dormir. Pero hay algo que yo he aprendido a lo largo de la vida y es que Satanás no descansa, Satanás no toma vacaciones, él siempre está ahí al acecho para complicarnos la vida y el Señor siempre también está trabajando. Jesús dijo, mi Padre hasta esta hora trabaja. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. Se requiere valentía para levantarse un festivo a buscar a Dios. Se requiere valentía para seguir luchando, para seguir perseverando firme, para seguir creyendo y confiando en medio de la tormenta, para no renunciar. Se requiere ser valiente para no abandonar. Y eso es lo que ustedes son valientes y de verdad que los felicito y pido a Dios que los bendiga grandemente, que el Señor multiplique hoy esa unción que ha puesto sobre sus vidas. ¿Se acuerdan ustedes de las 10 vírgenes? Ellas estaban muy atentas a la venida del Señor y resulta que se les acabó el aceite. Y precisamente el día que se les acabó el aceite y que ellas dijeron a las otras vírgenes, por favor, regálanos un poquito de aceite. Y ellas dijeron, no, vayan a conseguir. Y cuando fueron por el aceite y regresaron, el Señor había venido y no estaban ellas ahí y se perdieron ese momento. Entonces el Señor nos enseña que debemos ser perseverantes en la oración, porque uno no sabe si ese día que no se levanta a buscar su presencia, uno no sabe si ese día que no asiste a su cita con Él, ese día Él viene, ese día era la palabra que yo necesitaba. Por eso estamos aquí siempre, con toda la alegría, con todo el gozo, porque sé que hoy Dios va a hablar a nuestras vidas y necesitamos, yo necesito de su consejo. No es igual cuando uno se levanta sin una palabra, no es igual cuando uno se levanta sin haber tenido ese tiempo de intimidad con Dios. Lo disfruto mucho y sé que ustedes que están aquí conectados con nosotros también lo disfrutan. Son bienvenidos, amados y amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidos, sin importar su denominación, porque aquí lo importante no es la religión, aquí lo importante es la relación. Y estamos relacionándonos con Dios a través de su santa y bendita palabra. Ok, ya tienen sus Biblias. Si no tiene su Biblia allí, por favor, una libreta de anotaciones. Tome nota de lo que vamos a compartir para que el mensaje de Dios no se pierda. Les decía, ahora sí, Génesis capítulo 3, versos del 10 al 11. Génesis capítulo 3, versos del 10 al 11. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El temor o miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta en todos los seres humanos. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Yo no sé si usted ha sentido ansiedad.
Hay gente ansiosa en este tiempo. Hay gente estresada. Hay gente que no se halla. Hay gente que no puede conciliar el sueño. Hay gente angustiada. Hay gente preocupada. Hay gente desesperada. Eso causa el temor. La Biblia menciona 2 tipos específicos de temor, ¿sabía usted? El primero, conocido como el principio de la sabiduría. Ese es el primer temor. El principio de la sabiduría. Y debe ser fomentado este tipo de temor, ¿no? Aquello que te lleva a ser prudente, ¿eh? Porque a veces cuando uno no le tiene miedo a nada, entonces termina tentando a Dios. Entonces hay que ser prudente. Ese tipo de temor tiene que ser fomentado. El principio de la sabiduría. Y el segundo temor del cual vamos a hablar hoy es la principal arma del enemigo y debe ser de nuestras vidas completamente erradicado. El primero lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 1, en el verso 7. Proverbios 1:7. Dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una persona sabia, ¿quién es? No es una persona que tiene mucho conocimiento o muchos títulos universitarios. Porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa muy distinta, tener sabiduría. Hay gente que tiene muchos diplomas, tiene conocimiento. Pero una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener sabiduría. 2 cosas son sabiduría: cordura y prudencia. La persona cuerda es una persona que tiene sus 5 sentidos para actuar. Y la prudencia te permite conocer cuál es el límite que no debes traspasar. Cordura y prudencia son sabiduría. Una persona sabia no se caracteriza porque tiene mucho conocimiento, sino porque es una persona cuerda y prudente. Cuando alguien obra fundamentado en un enojo, por ejemplo, o cuando alguien actúa movido por la ira, esa persona no tiene sus 5 sentidos y por eso puede cometer errores de los cuales más adelante se puede arrepentir. No actuó con cordura y prudencia, no actuó con sabiduría. Y aquí está diciendo la palabra que el principio de la sabiduría, ¿sabe cuál es el fundamento de la sabiduría? El fundamento de la sabiduría es el temor de Jehová. Analiza bien el texto. Y dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La gente que no recibe el consejo, el mensaje de Dios, la Biblia dice que son insensatos. Las personas que no aman la palabra de Dios son faltos de sabiduría. El temor, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Note que no dice el temor a Jehová. Es el principio de la sabiduría. Dice el temor de Jehová. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Temor a Dios, A con A, se refiere a tenerle miedo a Él. El miedo es una sensación de intranquilidad interna y expectación, producido ante un peligro o la inminencia de un castigo. Hay gente que se relaciona con Dios, pero no porque amen a Dios, sino porque tienen miedo que Dios les vaya a hacer algo. Ellos no se santifican porque quieren agradar a Dios, sino porque tienen miedo que algo malo Dios les pueda hacer, porque tienen miedo de perder la salvación. Eso no fue lo que Jesús enseñó. Aquí no dice temor a Jehová, dice temor de Jehová. Lamentablemente, y por regla general, la mayoría de las religiones en el mundo entero tienden a infundir en el corazón de los hombres un sentimiento de miedo hacia un ser supremo que está atento y vigilante para levantar su vara y dejarla caer
sobre todo aquel que hace algo que le desagrada, desfigurando de esta manera la verdadera naturaleza de Dios, produciendo más que beneficio en las personas una reacción negativa y rebelde, ya que muestran a Dios como un ser desposeído completamente de compasión. Hay gente que van a iglesias donde la persona que está dirigiendo el mensaje no hace sino hablar del juicio de Dios, del rapto. No hacen sino de hablar del Señor te va a cortar si tú no te sometes a la autoridad, porque no hay autoridad sino impuesta por Dios, y las que hay por Dios y empiezan a controlar la voluntad de las personas a punto de la intimidación, a punto de producir temor en el corazón de las personas por lo que Dios les va a hacer. Claro que Dios es celoso. Claro que necesitamos vivir en rectitud, pero por encima de eso no se nos debe olvidar que Dios es un Dios compasivo. O miremos qué pasó cuando de las 100 ovejas que tenía, una se le apartó del redil. ¿Qué hizo él? Él no lanzó juicio de maldición. No, te vas a secar porque eres una oveja rebelde, te fuiste de mi iglesia y no te sometiste. Ahora el fuego de Dios te consuma. No, el Señor dejó a las 99 y fue detrás de la ovejita que se le había perdido. Por eso me encanta estudiar la Biblia. Porque cuando uno encuentra la Biblia, entonces uno estudia y se da cuenta que muchas veces lo que le dijeron no era cierto. Entonces uno ve el hijo pródigo que se arrepienta y el padre no lo está esperando para castigarlo con un rejo, sino que lo espera con los brazos abiertos para perdonarlo. Cuando uno ve a Pedro que niega a Jesús 3 veces y Jesús se presenta donde Pedro, Jesús estaba haciéndole un asado a Pedro y restauró su relación con Pedro. Ay, pero vaya a fallarle a usted a un pastor o a una iglesia, lo ponen en disciplina, le quitan el ministerio, lo exhiben públicamente, no le vuelven a hablar, lo desechan como persona y uno dice, hello, eso no es lo que dice la Biblia que yo leo. Jesús es amoroso, Jesús es compasivo. Entonces la gente va a la iglesia y la persona que se para a compartir no habla sino de juicio, el juicio de Dios. Y tú estás en pecado y el pecado. Y la gente sale más temerosa. Alguna vez el pastor Shaw, hablando de comienzo de su ministerio, él decía que iba siempre a predicarle a una señora pobrecita allá en su barrio y le hablaba del juicio de Dios y el juicio y el juicio. Y la señora le dijo, Señor, pero usted viene a hablarme del juicio de Dios siempre. ¿Por qué no me habla de Dios? Ya es un infierno lo que yo estoy viviendo aquí en esta tierra. No tengo comida, mis hijos tienen problemas, y usted hablándome del juicio. Háblenme de otra cosa. Y este pastor entendió que necesitaba cambiar su mensaje. Y empezó a hablar del amor de Cristo. Juan 3:16 habla del amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Necesitamos hablar del amor de Cristo. Y no hay nada más fascinante. Alguien me contó una historia. Alguien estaba en la delincuencia y no quería salir de allá. Y resulta que se enamoró de una muchacha. Y la muchacha se salió de las filas de ese grupo. Y cuando ella se sale de las filas, él, como estaba enamorado de ella, también dejó ese grupo. Y casi que no lo podía dejar. ¿Qué fue lo que hizo que el chico se saliera de ese grupo? Lo que hizo que se saliera de ese grupo es que estaba enamorado. Si no es el amor el que te hace seguir a Jesús, entonces estás mal. Hay alguien que, repito, o hay mucha gente que sigue a Jesús porque tiene miedo que Dios me va a castigar. Claro que debemos vivir en rectitud, claro que debemos vivir en integridad, pero nunca se nos debe olvidar que Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia. El temor de Jehová es muy distinto al temor a Jehová. Mientras que el temor de Dios es un sentimiento de respeto reverente. Temor de Dios es eso. Temor a Dios es, ay, Dios me va a castigar, me va a matar. Temor de Jehová es de respeto, es de reverencia, es de consideración al Ser Supremo, a Dios, que nos inhibe o impide a nosotros que podamos pecar en contra de Él. Temor de Dios. Y ese tipo de temor de Dios, no temor a Dios, nace en el corazón de Dios. Y es Él el que lo imparte en el corazón del hombre. El temor de Dios está impregnado de un sentimiento de amor hacia Dios tan profundo que considera el pecado
como una traición e infidelidad hacia aquel que ha colocado su confianza en nosotros. La persona que tiene temor de Dios en su corazón, siempre que está frente a alguna tentación, se pregunta si Dios, en su lugar, haría lo que está pensando hacer, y por supuesto le daría la espalda al pecado o a todo aquello que a Dios le desagrada. Miremos ahora el segundo tipo de temor, Proverbios. En el capítulo 29, no hay que tener temor a Dios, sino temor de Dios, amados. Miremos el siguiente temor. Proverbios capítulo 29, en el verso 25, dice la palabra: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El primer tipo de temor que estudiamos era el temor de Jehová. Ahora, este texto nos está hablando de temor del hombre, otro tipo de temor. Temor de Jehová y ahora temor del hombre, producido por la falta de confianza en Dios. Este tipo de temor coloca lazo. El temor del hombre coloca lazo. ¿Qué es el lazo? El lazo es una trampa usada para cazar animales. Este tipo de temor, el temor del hombre, hace que el enemigo nos atrape como se caza a un animal. A propósito, recuerdo que un amigo en su finca tiene un árbol muy grande, al que las ardillas acuden regularmente. Aunque puso una enorme red sobre el árbol, al parecer la red no detuvo las ardillas. Así que compró una trampa y la puso en el techo de su casa, que está pegada al árbol. Hasta la fecha, cuenta, ha atrapado más de 120 ardillas, que después deja en libertad en un parque cercano. Cuando la ardilla está en la trampa, está a merced o a disposición de él, de la persona que lo capturó. La ardilla no puede irse a ningún lado porque quedó atrapada. Igualmente ocurre cuando el temor toma control de su vida. Usted llega a ser como una de esas ardillas atrapadas, sin poder ir a ningún lado. Usted está a merced. No puede progresar espiritualmente. El temor le mantiene atado. El temor lo puede detener a la hora de obedecer a Dios y le impedirá agradar a Dios. Le impedirá experimentar el gozo que viene cuando confiamos en Dios, por estar ahí atrapado, si es lo que el enemigo hace. Una persona atada por el temor y la ansiedad generalmente se aísla de los demás. Quiere estar solo, porque sienten miedo a ser rechazados, sienten miedo a ser manipulados, a sentirse vulnerables, heridos o usados. Todos estos temores causan que nos desconectemos de la vida. Y eso es lo que el enemigo quiere, que tú te vayas quedando solo. Ya no quieres hablar con nadie. Ya no vuelves a compartir con nadie. El temor te tiene presionado o aprisionado. Nuestros miedos hacen que actuemos a la defensiva siempre. Cuando alguien nos señala nuestras debilidades, nos desquitamos y nos ponemos de modo defensivo. Nuestros miedos nos vuelven distantes. No permitimos que las personas se acerquen a nosotros. Queremos esquivar, retrasar, queremos esconder nuestras emociones. Nos cuesta ser sinceros, abiertos. Nos hacen sentir inseguros. Y entre más insegura es la persona, entre más inseguros seamos, entonces más queremos tomar el control. Así que intentamos tener la razón en todo, tener la última palabra en todo, en las relaciones. Intentamos dominar, intentamos controlar, manipular, controlados la mayoría de las veces por un sentimiento de zozobra, temor e inseguridad. Eso pasa frecuentemente también con la persona celosa. ¡Wow! Es el miedo el que lo controla.
Miedo a perder la pareja, miedo a quedarse solo, miedo a no recibir los beneficios, miedo al dolor. Hay gente que está atrapada en el miedo a la soledad, miedo a la separación, gente que tiene miedo al futuro. Hay personas que están allí conectadas que tienen miedo a la vejez, miedo al que dirán, miedo al fracaso, miedo a equivocarse, miedo a perder el trabajo, a ser reemplazado por otros. Gente aquí que tiene miedo a la muerte. Con este tema del COVID, temerosos. Estos son solo algunos de los tantos temores que el enemigo usa como su principal arma para mantenernos atados y esclavizados como la ardilla, presos. Hay gente que no puede dormir pensando que lo peor puede pasar. Y lo terrible del temor es que es una fe contraria. Job dijo, el temor que presentí me ha sobrevenido. Es decir, todo lo que Job vivió, o sea, que perdió todos sus bienes, fue no porque Dios así lo haya querido, es porque fue lo que él temió que le iba a pasar. Él temió que iba a perder sus bienes y le sobrevino. Aunque él oraba todos los días, temía que sus hijos podían morir en cualquier momento, y efectivamente eso ocurrió. Él oraba a Dios todos los días, pero temía que se podía enfermar y se enfermó. Él oraba todos los días y temió que su hogar se podía destruir, y lo que temió le sobrevino, porque el temor es un imán. Es el lado contrario de la fe, y lo que tú temes eso lo traes a tu vida. Y encuentro, estudiando en la palabra, que la primera vez que la palabra temor o miedo se menciona en la historia de la humanidad es precisamente en el texto que hoy estudiamos. El miedo no existía, mis amados, hasta que Adán y Eva cedieron ante la tentación. Y aprendo algo de aquí. La tentación es como el queso para el ratón. Es como la carnada para el pez. Es como la tentación. La tentación es como el cebo. Es como la trampa que el enemigo usa para atraparnos. El que va a pescar lleva una carnada. Él compra camarones y se va a pescar. Esa es su carnada. ¿Y por qué compra esa carnada? Porque quiere atrapar peces. Y coge la carnada en el anzuelo y tira el cordel y espera que el cordel tiene que ser un poco transparente para que el pez no logre verlo. Y cuando el pez ve el camarón dice, ¡ah, qué rico, qué delicioso! ¿Qué fue lo que pasó con Eva? Eva vio que el fruto era agradable a sus ojos, bueno para comer, y lo deseó. Entonces el pescadito ve el camaroncito y ¡ay, qué lindo! ¿Quién fue tan generoso que tiró ese camaroncito que me encontré aquí? Lo voy a comer. ¡Pah! Y cuando lo come, era una trampa y quedó apresado. Eso es la tentación. La tentación es la carnada que el enemigo te lanza. Esa fue la estrategia que usó con Eva. Génesis capítulo 3, en el verso 5. Mire lo que le dijo esta serpiente a Eva. Dios le dice a Eva y a Adán, de todos estos árboles pueden comer, mis amados. Pero ese árbol que está allá no lo coman. Esto es impresionante porque si tenían a su disposición el 90% de la finca que Dios les había dado, que era todo el universo, el 90% era de ellos. Déjame ese pedacito para mí, no lo tomes. Pero claro, el hombre lo quiere todo. No, quiero el 90, pero también ese. Génesis 3:5 dice acá. Entonces la serpiente, ojo, Dios dice no tomen del árbol, y la serpiente dice, no le pongan cuidado a Dios. ¿Sabe por qué Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol, Adán y Eva? Así como hablan las serpientes. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ahí Eva paró las orejas.
un poco chismosita. Es la gente que le cuentan un chisme y enseguida, oh, sí, cuéntame, ¿verdad? Entonces la serpiente le decía, no, ven acá, Eva. Baja la voz. No le creas a Dios. Te voy a decir la verdad, porque yo sí soy tu amiga. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que comáis de ese árbol, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer dijo, ¿verdad, Eva? ¿Verdad, serpiente? Sí. ¡Ah! ¡Uy, qué tremendo! Dios, ¿por qué nos está engañando así? ¿Qué pasó? Aquí fue donde se dio origen a la duda. A la duda. Hay algunos que le colocan música y la cantan con orgullo. Duda, bendita duda, vas a acabar conmigo. Duda, ¿por qué camino sigo? Y lo cantan y lo bailan. La duda. Fue lo que usó la serpiente para entrar. Entonces, ojo con la duda. La duda viene de dos o dual. En este caso, una cosa era la instrucción que Dios les había dado. No coman del árbol, Dios habló. Y otro el pensamiento de Satanás. Dios les está mintiendo. Ok, tienen dos, ahora tienen dos. Una cosa es lo que Dios dice y otra cosa lo que dice Satanás. Por eso le digo a las personas, tengan mucho cuidado. Porque muchas veces nosotros, la creencia que tenemos en Dios no está conforme a la palabra, sino lo que nos enseñó la tradición, lo que nos dijeron las personas. Y resulta que no está conforme a la palabra de Dios. Si lo que yo estoy haciendo o quien en yo estoy creyendo no dice la Biblia, no lo haga, porque no es de Dios. Entonces Dios dice en su palabra, no coman. Y Dios nos dice permanentemente a través de su palabra, no hagan esto. Pero el diablo te habla y te dice, hombre, ¿qué tiene de malo uno ir por la calle y mirar a una mujer y observarla y repasarla de arriba abajo? Parecen ventiladores dañados, así que va una muchacha y se quedan pegados al ventilador mirando a la muchacha. Y van con la esposa. Y la esposa los pellizca. ¿Qué te gustó? No, yo estoy observando la creación de Dios, mi amor. Mentira, adulterio se llama eso. Jesús dijo, fue dicho que no adulteréis. Pero yo os digo que cualquiera que mira para codiciar ya adulteró. Y no, es que yo no he sido adúltero porque yo nunca he tenido relaciones con otra persona que no sea mi esposa. Pero quieres desnudar a todas las mujeres cuando vas en la calle. Pero haces oración. Amado Dios. Adulterio en los ojos. Y eso pasó con Eva. Eva vio el fruto y dijo, no. Y lo deseó, y lo anheló, y lo comió. No coman del árbol. Y la serpiente, sí coman, porque el día que coman serán como Dios. Sí se puede dar cuenta, Eva ya no tenía una sola idea, sino que tenía dos ideas. Una, lo que Dios le dijo, y otra, lo que le dijo Satanás. Y la guerra todo el tiempo es lo mismo. Dios te dice en Isaías 53, ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades. Eso dice la palabra de Dios. Pero entonces el diablo te dice, mentira. Eso es mentira, que Dios llevó nada, porque si Él hubiera llevado la enfermedad, tú no estuvieras enfermo. Entonces ya tú no tienes un pensamiento, tienes dos. Y cuando tienes dos pensamientos, entonces entra la duda a tu corazón. Duda. ¿Y qué hace la duda en el corazón del hombre? La duda en el corazón del hombre lo que hace es que divide el corazón. La duda o la indecisión tienen como principal finalidad poner en tela de juicio lo que Dios nos ha dicho. Ese es el peor problema y esa es la finalidad del enemigo. ¿Por qué tenemos tantas dudas entonces? Porque dudar satisface nuestra necesidad innata de autoprotección. No nos gusta equivocarnos, ni que nos hieran, ni fallar.
Nuestro subconsciente nos susurra: es más fácil no confiar, tener expectativas muy bajas por si las cosas no salen como esperamos. De esta manera no nos decepcionarán. Pero lo cierto es que ya te sientes decepcionado por culpa de la propia duda. No, yo oro a Dios y confío, pero no tengo tanta confianza porque si Dios no me da nada, yo no sufro tanto. Tienes que confiar. Ay, pero es que a mí la gente me ha traicionado. Dios no es como las personas. No es como como las personas. Santiago en el capítulo 1, en el verso 6, estudie la palabra, tenga en cuenta la palabra. Por eso me tomo el trabajo de decir las citas bíblicas. Hay gente que dice, no, yo no necesito esas citas bíblicas. Yo soy tan superdotado y tan espiritual que eso ya yo me lo aprendo de memoria. Yo no necesito eso. Pero humildemente le digo, tenga en cuenta el consejo. Si usted ama a Dios, ame su palabra. Santiago 1:6 dice la palabra: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice la palabra: no piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y dice el verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay un ejemplo para poder comprender lo destructiva que es la duda. Imaginemos que usted es un escritor famoso y usted está escribiendo su obra maestra, lleva 5 años escribiendo su bestseller, y cuando ya lo tiene casi listo, ya está a punto ya de finalizar su obra después de 5 años, entonces usted equivocadamente hunde la letra delete o borrar. Y todo lo que había escrito se le borró en un instante porque usted hundió la tecla equivocada. Así es la duda. Dios te habla y te dice: yo he abierto una puerta delante de ti que nadie podrá cerrar para ese empleo que necesitas. Pero entonces vas y llevas la hoja de vida y no te llaman. Entonces ya no tienes solo la palabra que Dios te dio, sino que tienes también lo que el enemigo te está diciendo. Sí, viste, te lo dije, Dios no sale con nada. Nunca responde, no te van a llamar. Seguramente llamaron a otro. En ese instante toda esa fe que tenías se desvanece y pierdes el milagro. Por eso dice, mire, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense aquel que duda que va a recibir cosa alguna del Señor. La persona que acepta la duda en su corazón es como las olas del mar. Yo nací frente al mar, o donde hay mar, y yo veía las olas. Las olas iban y venían. Eso hacen las olas, es un vaivén, van y vienen. Y la persona que duda, dice el apóstol, es así, es como una onda del mar. Es espiritualmente inestable, va y viene. Entonces hoy le pasa algo bueno o escucha una palabra y dice amén. Pero algo no sale como esperaban. E inmediatamente dudan y se deprimen. Dudar es el camino más fácil. No es que nos despertemos cada mañana y digamos, hoy voy a dudar de Dios. No. La duda entra porque existe un vacío. Porque si usted estuviera lleno de fe, si este vaso estuviera lleno de agua, David decía, mi copa está rebosando. Si esta copa está llena y yo trato de echarle algo más, entonces se va a derramar. ¿Por qué entra la duda? Porque usted no está lleno de fe. Si usted estuviera lleno de fe, si estuviera lleno de la palabra de Dios, las mentiras que Satanás quiere colocar en su vida no entrarían. No entraría el temor, no entraría la preocupación, no entraría la desesperación, porque usted está lleno de fe, usted está lleno de la bendita palabra de Dios. Y la duda entra, repito, porque existe un vacío, el cual ocupa cuando no hacemos lo debido, que es confiar en lo que Dios nos dijo. Confiar en que lo que Dios nos dijo es verdad. Tener la certeza que Dios no miente, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Alguna vez les conté que estaba por allá por los lados de Sincelejo, el peaje de Sincelejo, el que existe entre Tolú y Sincelejo. Yo aprendo mucho de estas cosas que me pasan. Y yo iba en el carro. Cuando pago el peaje, la señorita que está atendiendo el peaje me dice,
Señor, con mucho cuidado porque su llanta está pinchada o desinflada. Mire, les confieso, mis amados, que cuando esa mujer me dijo eso, yo creí lo que ella me dijo e inmediatamente yo sentí que el carro estaba efectivamente pinchado, que le faltaba aire a la llanta. Y yo empecé a sentir que el carro iba así, porque había una llanta mala. Entonces yo me ahorillé, le creí lo que ella me dijo. Y entonces yo me ahorillé y me bajé a cambiar la llanta. Cuando yo me bajo a cambiar la llanta en el nombre de Jesús, mire la llanta me miró y la llanta no estaba pinchada. No estaba pinchada. Y yo miré para atrás donde estaba la señorita del peaje y ella se reía. ¡Feliz Día de los Inocentes! ¡Wow! Y aprendí una gran lección. Así es cuando tú dudas de la promesa que Dios te ha dado. Tú lo crees y no solo lo crees, empiezas a sentirlo. Una señora fue al médico y le descubrieron un tumorcito aquí en el seno. Y esta señora se fue para su casa. Ni siquiera le hicieron el examen, pero la señora llegó a su casa, cogió una cuchilla y se rapó y empezó a llorar desconsolada. ¡Ay, no quiero comer, me quiero morir! Antes de tiempo. Y ni siquiera le habían dicho que era la masita que tenía. Y después le hicieron el examen y no tenía nada, eso era una masita benigna. Así es el enemigo, entonces él te lanza el cebo, te lanza la tentación, te lanza la duda y tú la atrapas. En este momento difícil que estamos atravesando, es importante que nosotros nos mantengamos en la pureza de la fe. El Señor le dijo a Jairo, cree solamente. ¿Qué necesitamos hacer en medio? Pero es que están cerrando empresas. Pero es que dijeron que en diciembre las cosas no iban a funcionar, que esto seguía para largo. ¿Qué vas a hacer? ¿Y a quién le vas a creer tú? No vas a poder pagar. ¿A quién le vas a creer? Yo he tomado una decisión. Voy a creerle solo a Dios. Aunque el mundo se esté derrumbando a mi alrededor, vamos a creer en Él. Es que hay una tormenta fuerte que está azotando a la barca. Él es el mejor capitán y no va a permitir que su barca se hunda. Así que no acepte la duda. No acepte el temor en este tiempo. La serpiente es, dice la Biblia, la más astuta de todos los animales. Inyectó en Eva el veneno de la duda, haciéndole creer a Eva que Dios no les permitía comer de ese árbol, porque Dios no quería que ellos fueran como Dios, dándoles a entender que Dios era orgulloso, vanidoso y egoísta. Si Él fuera bueno, les diera de comer, para que ustedes sepan lo que es bueno, pero claro, no les da de ese árbol, porque Él no quiere sino comer Él solo. Entró la duda. Pero según la palabra, ¿quién es esa serpiente? Porque hemos hablado mucho de la serpiente, pero se las voy a presentar. Les voy a presentar la serpiente que aquí muestra en la Biblia. ¿La quiere conocer? Se la voy a presentar. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Vamos a ver quién es esta serpiente. Apocalipsis 12, verso 9. Habla de lo que ocurrió cuando Jesús murió en el madero y cuando derramó su sangre preciosa. Mire lo que ocurrió en el reino espiritual. 12:9. Dice, y fue lanzado fuera. No, voy a leer desde el 7. ¿Me permite? Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, cuando Jesús estaba derramando su sangre. Batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Jesús venció. Y dice, y fue lanzado fuera el dragón. Y dice aquí, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados con él. Según este texto, cuando la Biblia habla de serpiente, está hablando de una entidad demoníaca con 3 personalidades distintas. En unos casos, se presenta en forma de serpiente, como le ocurrió a Eva, que se encarga de inyectar el veneno de la duda a la serpiente. Inyecta el veneno de la duda.
Otras veces, como el diablo, conocido como Lucifer o Luzbel, encargado de engañar al mundo, porque dice la palabra que él es el padre de la mentira, y otras veces en forma de Satanás, cuya función es acusarnos delante de la presencia de Dios. ¿Dónde dice eso? Vamos al libro de Job, capítulo 1. Por favor, Job. Capítulo 1, en el verso 8. Dice que Satanás estaba rodeando la tierra. Eso es lo que él hace todos los días. Por eso yo le digo a la gente, mire, ni aún en festivos debemos dejar de buscar de Dios. Porque Satanás no toma vacaciones. Satanás no dice, ay, hoy es lunes festivo, hoy voy a quedarme quieto. Cuando usted baja la guardia es donde él más ataca. Y él se encarga de rodear la tierra y mirar quién está mal parqueado, como decimos popularmente. Y después de recorrer la tierra se presentó delante de la presencia de Dios a acusar a los que había visto mal parqueados. Y le dijo al Señor, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Y ustedes conocen la historia. El diablo le dice, lo que pasa es que tú le has rodeado. Hay un cerco de protección alrededor de su vida. Quita ese cerco a ver si él no blasfema contra ti. Pero lo que hace el enemigo es eso. Vemos claramente a través de este texto que la función de Satanás es fijarse en aquel que no anda rectamente para acusarlo delante de Dios y luego obtener la condena. ¿Cómo funciona para que me puedan comprender un poco mejor, mis amados? Porque la gente dice, yo puedo pecar. Claro, usted puede pecar todo lo que quiera. Claro, es su vida. Hágalo. Sin ningún inconveniente. Lo que sí le digo es que todo lo que uno hace tiene una consecuencia en el reino espiritual. Claro. Si usted quiere pecar, peque. Todo lo que quiera. Pero todo ese pecado está siendo visto en el reino espiritual. Y Satanás lo sabe. Entonces, usted dirá, ¿pero por qué Dios no me bendice mis finanzas? Por una sencilla razón. Porque aunque Dios quiera bendecirlo, cada vez que Dios quiere, yo voy a derramar ese empleo para fulano. Yo voy a bendecir esta familia con paz y armonía. Dios siempre quiere hacer lo mejor para nosotros, a pesar de los errores. Pero ahí aparece Satanás y le dice, Señor, la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Así que, Señor, de ahí salió la frase del abogado, haciendo de abogado del diablo, porque el diablo es como un abogado que llega a pelear para que nos condenen. Aquí dice tu palabra, Señor, tú primero escribiste, cielo y tierra pasa, mas tu palabra no pasa, tú no puedes cambiar la palabra, y tu palabra dice que tú no puedes bendecir a este fulano, porque él está embriagándose. Y la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. O sea, esa persona si muere bebiendo ron, entonces es una persona que pierde la salvación. Tú no puedes salvarla porque está escrito. Eso le dijo a Job. Job es perfecto, pero porque tú le has rodeado, quítale el cerco a ver si él no blasfema. Y encontró una puerta. ¿Cuál era la puerta? Job tenía miedo. El temor que presentí me ha sobrevenido y por el miedo entró a la vida de Job y lo destruyó. Y uno se pregunta, pero si era recto, era temeroso, ¿por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios no evitó que sus hijos murieran? Porque Dios no puede hacer nada mientras usted tenga un argumento legal en contra de su vida. Claro, usted puede pecar lo que quiera, lleve su vida desenfrenada como quiera, pero sepa usted que tiene argumentos en contra de su vida. Y cada vez que el enemigo quiera usar esos argumentos, entonces él va a la palabra y se la restriega a Dios en la cara y dice, Señor, aquí dice, y Dios no puede decir, ay, es que yo amo a fulano de tal, voy a borrar ese texto bíblico. No lo puede hacer. Entonces lo único que le toca a Dios hacer es, ok, dale, pero no lo vayas a matar. Tenía argumentos en sus manos. Hay gente que dice, yo no sé por qué Dios a mí no me bendice. ¿Cuáles son los argumentos que usted tiene o que Satanás tiene en contra de su vida? ¿Cuál es ese pecado oculto que usted guarda dentro de su corazón que cree que el mundo no se da cuenta? Tiene que revisar porque mientras usted tenga argumentos, el enemigo se viene en contra de su vida. A Job le quitó 10 hijos y hay familias que pierden hijos, hay familias que pierden empresas, que pierden negocios, que pierden hogar, que pierden de todo. El enemigo tenía un argumento y vino y destruyó porque tenía un argumento. No es que Dios sea malo. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Dios mandó el coronavirus? No. Lo que está ocurriendo en el mundo es que el mundo tiene argumentos y Satanás lo sabe. Mira, Señor, la idolatría de ellos.
No te están adorando a ti. La Biblia dice que tú aborreces al que hace imágenes. Ellos están adorando imágenes de yeso, le prenden velas, las sacan en Semana Santa, las adoran, se arrodillan delante de ellas. Eso no es Dios. Hay maldición de idolatría. Tú no puedes bendecirlos. Y vaya usted a mirar sus finanzas cómo andan. Vaya usted a mirar sus vidas cómo andan. Porque Satanás los tiene atrapados, los tiene atados. Su manera de obrar nunca cambia. Sigue siendo la misma desde entonces. Su estrategia ha sido, primero nos hace dudar de que lo que Dios nos dijo o la palabra de Dios es verdad. Segundo, nos engaña con sus mentiras, haciéndonos creer que Dios es malo. Tercero, nos acusa ante Dios y en nuestras conciencias, engendrando en nuestro corazón el temor. Génesis capítulo 3, en el verso 9 al 11, que comenzamos leyendo, dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Adán y Eva siempre estaban desnudos delante de la presencia de Dios. Pero aquel día algo pasó, se dieron cuenta de su desnudez, y les dio vergüenza. Adán y Eva, después de comer del fruto de la duda, se llenaron de temor y se escondieron de la presencia de Dios, porque temían ser descubiertos en su desnudez, en su vergüenza o en su pecado. Cuando la gente falla, le da miedo y se esconde. No quiere ir a la presencia de Dios. Hay mucha gente que no busca de Dios no porque no quiere, sino por el pecado que mora en ellos y tienen miedo. Satanás logró por medio del temor que esa conexión íntima que el hombre tenía con Dios se rompiera, y ese es su principal propósito: separarnos eternamente de Dios. De hecho, miremos la advertencia que Dios le había hecho. Génesis capítulo 2, verso 17. Dios les había hecho una advertencia a Adán y a Eva. Les dijo: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No comerás. No, pero un pedacito, no. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. Y hay gente que dice: yo me echo una canita al aire y no me he muerto, yo sigo vivo. Mira, ve, yo sigo pecando y nada me pasa. Eso es mentira. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, del árbol que les permitía conocer o diferenciar lo que era bueno o era malo, ese día morirían si comían de él. ¿A qué muerte se refería el Señor cuando les dijo: ese día que coman van a morir? Se refería a una muerte espiritual. El significado de la palabra pecado es muerte, y el significado de la palabra muerte significa separación. El pecado o la desobediencia nos separa de Dios. Una persona separada de Dios está muerta espiritualmente hablando. Por eso no se da cuenta, no se puede dar cuenta que habla con yesos. No se da cuenta, está muerta. Y cree que un pedazo de palo es Dios. Él cree que un pedazo de palo. Decíamos ahora, ¿cuántos contaminados de coronavirus se hubieran presentado si la gente hubiera tenido la posibilidad de ir a besar esas esculturas? La gente llega y hacen cola para besar las caricaturas que hacen de Dios, de yeso, que hace un artesano, y las ponen. No, es que este es el Cristo caído. Y va la gente haciendo cola, romerías, a besar al pedazo de yeso pensando que eso era Dios. Están ciegos. Y tienen mucho conocimiento, se ven muy sabios, pero están ciegos, ellos no se dan cuenta. Es como si este vaso yo no lo hiciera así, sino que lo hiciera en forma de una persona. Y usted me viera hablándole a él y rindiéndome: oh, vasito, dame un milagro, oh, vasito. O sea, uno dice: pero yo no entiendo por qué la gente no se da cuenta que eso no es Dios. El Dios fue el que creó los cielos y la tierra. No es que San Pancracio hizo buenas obras. Sí, él hizo buenas obras, pero no dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ninguno de esos santos dio la vida por nosotros, y está escrito: Dios abomina esto. Pero la gente no le pone cuidado a la palabra. No, a mí no me parece, porque es que yo creo. Bueno, siga en lo mismo. Sígale.
Eso trae consecuencias sobre su vida. Mire cómo está su hogar, mire cómo está su economía y concluya si esos muñecos le han hecho algo a su favor o cómo lo tienen. Maldición. Están muertos. Por eso les cuesta orar. Les cuesta estudiar la palabra. Les cuesta buscar a Dios. Se duermen en las iglesias. Uno lo ve pescando en las iglesias. Roncando. No, es que yo estoy en lenguas roncanciales. Ya no son lenguas espirituales, sino roncanciales. Y amén. Sin escuchar muertos completamente. Hay gente que piensa que porque se mete a una iglesia ya se vuelve espiritual. No, si yo me meto en un garaje, yo no me vuelvo un carro, mis amados. El que yo vaya a una iglesia o me meto a una iglesia a mí no me vuelve creyente, a mí me vuelve un creyente cuando yo vivo conforme a la palabra y hago lo que está escrito. Hay gente que cree pero no cree conforme a lo que aquí dice, menosprecian lo que la palabra dice. La palabra habla de los ídolos, pero a ellos no les importa porque están ciegos y muertos espiritualmente. Y como no hay nada más seguro que la consecuencia de nuestros actos, a la primera pareja le salió cara su osadía. Miremos Génesis capítulo 3, verso 23 al 24. 23 al 24. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre que había sido creado para disfrutar, para gobernar o administrar la bendición de Dios, ahora por causa del temor estaba fuera del huerto de Edén, sufriendo todo tipo de privaciones y necesidades. La gente mira el temor como algo normal. Lo consienten en sus vidas como si se tratara simplemente de una emoción o una debilidad en el carácter, desconociendo que el temor es la manera como Satanás obra, que el temor es lo que nos separa a nosotros de Dios, mientras la fe o la confianza nos conectan con Dios. Hay gente que ora, oh Señor, yo te pido, yo confío en Dios, pero al rato tú los ves preocupados, angustiados, llenos de temor. Es normal sentir miedo, claro. Pero cuando éste nos domina al punto de cohibirnos y paralizarnos, debemos desarraigarlo con determinación, para que la fe y la confianza nuevamente vuelvan a tomar lugar en nuestras vidas. Es como un caballo salvaje que si no se logra agarrar firmemente, se soltará y perderá el control, afectándonos de manera negativa. Pero hay una promesa de parte de Dios para nosotros hoy que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, verso 8. Le regalo esta promesa de parte de Dios. Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Escríbala en su corazón, por favor, dice 31, verso 8. Escuche esta palabra. Y Jehová va delante de ti. Imagínese que Jehová va delante de ti. No el muñeco de yeso, por favor. Jehová, Dios del cielo. ¿Por qué Jehová? Porque es que en la antigüedad el nombre de Dios era tan reverenciado que la gente no podía pronunciar el nombre de Dios. No decían Dios. Era irrespetarlo. Por eso tú ves que aparece en la Biblia Yahvé o aparece Jehová. No porque yo sea testigo de Jehová. No. Es porque la Biblia dice. Hay a veces que aparece el nombre de Dios con unas iniciales porque es tan santo y reverenciado el nombre de Dios que la gente no se atrevía a decirle Dios. Le decían otros nombres, porque su nombre es santo. Tal vez te encuentres atravesando una situación bastante complicada y no sabes cómo saldrás de ella. Te quiero animar para que confíes en esta palabra que Dios nos da. Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas, te dice el Señor. No te intimides.
¿qué vamos a hacer? Hoy Dios nos dice, no temas ni te intimides. ¿Vamos a dejar que la serpiente venga a meternos duda? ¿A desconfiar de esta promesa que Dios nos ha dado hoy? Yo no sé la situación que tú estás viviendo hoy financieramente, yo no sé cómo te encuentras. Pero si el Señor te está diciendo en esta mañana que estará delante de ti, créelo, confía en Él, que Él estará contigo en este tiempo difícil, entonces confía. Si Él te está diciendo que no te dejará, entonces cree que así será. Ni te desamparará, no temas ni te intimides. No sé lo que te causa temor, angustia o ansiedad en tu corazón, pero hoy el Señor te dice, no temas, ni te intimides. Ay, es que es difícil mi futuro. Esa noticia que me contaron es terrible. No temas. No temas ni te intimides. Te quiero animar a poner tu confianza en Dios. Que actúes en fe. Y no sea el temor el que determine o el que te termine diciendo qué es lo que debes hacer, cómo debes comportarte o cómo debería reaccionar. Termino con esta frase. No sé si quiere tenerla, pero la frase es: nunca permitas que tus miedos sean más grandes que tu Dios. ¿Qué tal si oramos al Señor? Padre amado, te damos gracias con todo el corazón por esta palabra tan preciosa que tú nos regalas en este día. Hoy hemos aprendido tantas cosas acerca del temor. Y vemos que lo contrario al temor es la falta de confianza en ti. Por eso tú dices en tu palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque una persona que no tiene fe es una persona que está llena de temor. Y una persona que está llena de temor está desesperada, está angustiada, está afligida, está preocupada, está presa, como hoy hablábamos en tu palabra. Mas aquella persona que confía será exaltado, dice tu palabra, y yo lo creo. Gracias, mi Señor, por abrir nuestros ojos espirituales y ayudarnos a entender contra quién hemos estado luchando. Porque hoy reconocemos que muy seguramente para nosotros era una emoción inofensiva, era simplemente una debilidad de nuestro carácter. Pero hoy hemos entendido que el miedo es una manifestación demoníaca en nuestras vidas. Y tal vez la hemos aceptado en nuestro corazón, por eso hoy te pedimos perdón. Porque la verdad nos hemos llenado de temor frente a esta situación, frente a lo que dicen las noticias. Y nos preocupa cuál será nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, cuál será el futuro de nuestra economía. Si nos vamos a recuperar, o ese familiar que está con COVID se va a recuperar. Y eso nos angustia, nos llena de terror. No sabemos si nos vamos a volver a levantar. Y el enemigo ha minado nuestra mente y nuestro corazón con sus mentiras, amado. Y hoy debemos reconocer que es así. Y por eso te pedimos perdón. Perdónanos porque pensábamos que pecado era otra cosa. Pero hoy hemos entendido que la persona que teme te está fallando. Está escrito en la palabra, y el enemigo lo usa como argumento en contra nuestra. Allí dice que los incrédulos no heredarán el reino de Dios. Por eso nos mete la duda, para separarnos de ti como lo hizo con Eva. Y por eso hemos sentido, amado, que la muerte espiritual ha venido a nuestras vidas. Por eso ya no logramos conectarnos contigo. Por eso ya no sentimos lo que sentíamos antes cuando estábamos en tu presencia. Por eso hemos perdido la fe y la esperanza. Y hemos sido como las olas del mar que van de un lado a otro lado. Hoy, cuando nos pasa algo bueno, creemos. Pero cuando la situación se complica, empezamos a llenarnos de duda. Y tú dices en tu palabra que aquel que piensa de esa manera no recibirá cosa alguna del Señor. Por eso hoy te pedimos perdón por haber aceptado en nuestro corazón la duda,
Te pedimos perdón por haber aceptado la incredulidad y por haber permitido que el temor se alojara en nuestro corazón. Hoy te pedimos, amado Dios, que tú quebrantes todo trono y señorío que Satanás quiso establecer en su vida a través del temor, haciendo que yo me preocupe, haciendo que yo sienta ansiedad, haciendo que yo no confíe en lo que tú me has dicho en tu palabra. Confío en que ningún arma forjada contra mí prosperará. Confío en que contigo soy más que vencedores y que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria postrera que en mi vida ha de manifestarse. Confío en eso, descanso en tu palabra, creo que lo que tú has dicho es verdad y renuncio a la duda, renuncio al temor y renuncio a la incredulidad y hoy me declaro libre por el poder de tu sangre. Pido que la paz de Dios venga sobre cada persona en este día y que todas esas inseguridades y que todos esos temores que los tenían atados sean quitados en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Si el Hijo os libertare, dice la palabra, seréis verdaderamente libres. Hoy somos libres de ese temor. Y durante toda esta semana le invito, por favor, para que no se lo pierda, porque vamos a seguir profundizando con respecto al temor. No acepten el temor, nada. Cuando venga, échenlo fuera. No lo consientan, no un poquitico nomás, un poquitico de angustia, no, nada. No tenemos nada que ver con el temor. Es como el agua y el aceite. La fe es el temor es el lado contrario de la fe. Vamos a creer, mi amado, y que la fe de Dios esté en sus corazones en este nuevo día. Mañana, si Dios lo permite, estaremos de nuevo en punto de las 5:45 de la mañana en esto que se llama Verdades Eternas. Feliz día para todos. Bendiciones. Verdades Eternas con Humberto Cancio.